Bienvenidos amigos, nos encontramos una vez más hablando acerca de temas del Señor, pero esta vez tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de una fecha que seguramente a muchos les encanta, que es la Navidad. Pero esta vez tenemos una conversación muy interesante con uno de los pastores de la zona de jóvenes en la iglesia que nosotros asistimos. Y voy a presentarles y luego obviamente ya van a poder escuchar un poco más de él. Es el pastor Caleb Savero. Aplausos ahí en la edición. Claro. Y como vamos a hablar acerca de la Navidad, entonces vamos a empezar con algunas preguntas muy interesantes y poder conocer también un poco más acerca de nuestro pastor, pero también un poco más acerca de cómo él disfruta la Navidad. Entonces, Caleb, bueno, muchas gracias por estar. Bienvenido también. No, es un privilegio haber sido invitado a este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente vamos a hacer que esta conversación sea muy, muy dinámica, muy casual, así es que con toda calma. Pero antes, para que todo el mundo te conozca, ¿tú dirías que eres una persona navideña? O sea, como que realmente a ti te gusta la Navidad, armas las decoraciones, no tanto, porque tú sabes que hay personas que el 1 de diciembre ya tienen todo armado, todas las luces, empezando los villancicos, las canciones, todo lo demás. Entonces, ¿tú dirías, eres una persona navideña? No tanto, más o menos. Creo que me gusta el compartir que se produce en la Navidad, Ok, pero de ser decorativo, llenar la casa de adornos, no soy muy fan. ok, Pero me encanta ese momento en que vamos a comer juntos como familia y vamos a también tener un tiempo de reflexión sobre Dios y sobre lo que significa la Navidad, ¿no? Así que podría decir que mitad, mitad, ¿ah? mitad, mitad. O sea, Sí. ya, ok, ok. Y tú, por ejemplo, mira, esta es una pregunta interesante. ¿Tú eres team panetón con pasas o sin pasas? No me gustan las pasas. ¿No te gustan las pasas? Así Ok, que soy ok. team chocotón o team panetón. Mira, si tú me pones un pedazo de panetón adelante, igual lo como. O sea, he aprendido a apreciar Ok, las pasas. ya saben, tienen que invitarle, cada vez que inviten al pastor a su casa, ahora los jóvenes, ahí tienen que invitarle su Su panetón. panetón. Sin mantequilla, por favor, solo panetón. Interesante. ¿Y tú tal vez recuerdas alguna Navidad que te haya, o sea, que haya sido como tu Navidad favorita? O sea, que realmente la hayas disfrutado, la tengas siempre presente. Recuerdo que una vez celebramos Navidad. No es que haya sido muy especial, sino que fue muy gracioso porque era chiquito. La celebramos en otro distrito o en otro departamento, no era en Lima. Y recuerdo que era junto con familia de mis papás, Ok. que no eran creyentes, tenían su forma de celebrar la Navidad. Recuerdo que un día me dormí y me desperté cambiado. Y mi tía me dijo, Papá Noel vino y te cambió la ropa y te ha dado ropa nueva. Y yo, ya obviamente yo ya sabía pues que no existe Papá Noel y todo, ¿no? Eh, pero creo que esa fue para mí una de las navidades más graciosas, por el hecho mágico de que te cambien la ropa o que aparezcan regalos, ¿no? Lo recuerdo con mucho, como una gran anécdota, ¿no? Que me acuerdo que me pasé como una hora diciendo a mi tía, es imposible, yo no puedo haberme, o sea, Papá Noel no pudo haberme cambiado la ropa, ¿cómo así, no? Y fue lo recuerdo con mucha amenidad, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. Y, por ejemplo, otra pregunta interesante. Por ejemplo, yo tengo un villancico que realmente no sé si es porque lo he escuchado mucho, pero realmente no lo puedo seguir escuchando, que es la de los peces beben en el río. La verdad que no lo puedo escuchar. pensé que ibas a decirme la de cuando hacen algo en India, linga, linga, Ah, ya, también se ha puesto ahora de moda, ¿no? también está de moda. Ya, pero tú tienes algún villancico, alguna canción navideña, porque obviamente, la verdad que a mí, yo amo las canciones navideñas. No sé la melodía, los instrumentos, pero las amo. Pero ese villancico de los peces beben en el río, la verdad que no lo puedo escuchar más. Tengo un tío que le encanta poner canciones navideñas cuando estamos celebrando Navidad. Y pone las clásicas, pues, ¿no? Ajá. Las de... ¿Cómo se llama este gringo que es de... Ah, ya, se me fue el nombre, pero pone la de Mariah Carey. O Ok. sea, pone las clásicas, e incluso las de Luis Miguel, creo que tiene una, También una, tiene una más, versión sí. de Villancicos. Así que también por el lado de mi familia, creo que nos gusta. Hay una parte como divertida, amena, nostálgica, ¿no? De celebrar la Navidad con un conjunto de canciones que las ponen allí, ¿no? De fondo, ¿no? Ahora, la de los peces en el río no me gusta. No, cuando, sí, no sé por qué, no sé, No sé por qué beben, ¿cómo es la canción? sí, por qué los peces ¿Por qué beben beben agua en el sí, río? sí, 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 bueno, no me gusta. interesante. Y ahora, por ejemplo, que ya, creo que, no sé si antes, no sé si tú te acuerdas de antes, pero
ahora hay muchos intercambios de regalos, o sea, realmente es algo como en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Pero tú eres como pro intercambio de regalos, no tanto, o como Mira, que... me encanta la idea de regalar. Me Ah, parece interesante. que es muy divertida. Es más fácil cuando te dan opciones, Claro, ¿no? Eh, pero yo creo que a veces duele porque estás ahí con muchos gastos y entonces dices, oh, ya. claro. Entonces a veces cuando se sobrecarga mucho porque ya ahora se ha puesto de moda celebrar intercambio de regalos en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Entonces, bueno, podríamos decir que es un dolor que luego trae cierta gratificación, ¿no? Ok, ok. Ya mira, eso es un interesante también. ¿Ah? Justo el otro día estoy hablando con algunos chicos de la cédula porque queremos hacer un compartir, pero como ya no queremos hacer intercambio de regalos, hemos dicho que en nuestra reunión navideña vamos a ver una película navideña. Entonces, hay varias clásicas. No sé si tengas alguna como que en Navidad tal vez tu familia lo vea o a ti te guste. Mira, hay una clásica, pero o sea, no es porque me guste ya en sí mismas, o tal vez sí, pero tiene que ver con mucha nostalgia, o sea, con muchas veces que creo que la vi durante mi infancia Ok. y la de mi adolescencia, que es la de Arnold Schwarzenegger que tiene que conseguirle un juguete a su hijo. Ajá, ajá, ajá. Esa me parece que es de Navidad, ¿verdad? Sí, Ya eso es un clásico que no sé, siempre aparece en mi mente cada vez que hablamos de Navidad. interesante. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría? Porque, bueno, ahora ya eres papá, entonces tal vez, y tienes una familia también ya. Tal vez como implementar, agregar alguna tradición así como propia de ustedes, ¿sabes? Porque obviamente, seguramente dentro de tu familia ha habido tradiciones, ¿no? Pero no sé si a ti te gustaría, o tienes tal vez ya implementado una tradición así. Mira, nosotros venimos celebrando Navidad ya 2 años. Ok. Entonces, en este año nos gustaría, bueno, el año pasado incorporamos una que era hacer como una casita de galletas. Y ya me han dicho de la voz, ya me han pasado la voz, perdón, de que mi familia como que ya quiere que vaya comprando los materiales. Entonces, no sé, es algo que recién inicia, no sé si luego haremos concursos de edificios de galletas, No suena mal. pero me gusta la idea, me gusta el tener que construir algo, porque Porque tú eres ingeniero soy también. ingeniero aparte de trabajar como pastor. Entonces me gusta la idea de diseñar, construir algo y no sé qué puede salir de ahí, ¿no? Pero este año lo vamos a por segunda vez a realizar. Ya. Bueno, y como para pasar ya, como que las preguntas así un poco más bíblicas, podemos hacerla. ¿Qué tal tu experiencia de hacer el pavo? ¿Has hecho pavo ya alguna vez? No, así he hecho, así he hecho. Miren, creo que como familia ya tenemos experiencia, hemos aprendido de los errores, uno realmente aprende de las quemadas o de las chorreadas de jugo, pero ha sido o sea, yo creo que ya estamos curtidos, ya sabemos cómo hacer pavo. Podríamos mañana mismo hacer una empresa de Sí. horneo de pavo. Pero sí tuve una mala experiencia el año pasado que le he contado justo antes. Eh, Se me ocurrió trasladar el jugo del pavo de un lugar a otro. Solo el jugo, Imagínate, solo el solo el jugo. jugo, o sea, ya estaba todo el pavo cortado, trozado, porque obviamente lo íbamos a llevar a una casa ya trozado, ¿no? El pavo entero. Y el asunto fue que donde cocinamos el pavo eran esas fuentes de aluminio, pues Ajá, son ajá, medias blandengues, ¿no? ajá. Flexibles. Y cuando tú en algo flexible llevas líquido, pues se te mueve el líquido y es bien difícil de Equilibrar y todo. equilibrarlo. Bueno, lo que pasó fue que se cayó todo en el piso de la cocina. Imagínense, 3 de la mañana, cansados por haber horneado un pavo, y yo ahí chorreando el jugo de pavo en toda la cocina. Y yo y mi esposa nos miramos el suelo y no dijimos nada. Nos pusimos a limpiar, nos pusimos a limpiar, a limpiar. Y luego de limpiar nos reímos. Así que bueno, esa fue la experiencia. No usen fuentes blandengues, esas que venden ahí en los supermercados de aluminio, usen esas metálicas que son más resistentes y puedes ahí mover fácilmente, ¿no? Consejo. Claro, porque sí me acuerdo, justo al día siguiente teníamos un compartir con los líderes y tú ibas a llevar un pavo y claro, en ese momento estabas como con sueño y todo lo demás, ¿no? Pero ya ahora es una anécdota bien bonita también, la recuerdo. Sí, no. Hay varias formas de hacer el pavo, ¿eh? Bueno, cuando tú investigas en internet hay mil formas. Hasta el jurado del Gran Chef ha puesto su propia receta. Ah, sí. Sí, Giacomo, ¿no? Giacomo. Ajá.
pero lo vi un poco complicado, así que tuve que usar otra. Está bien. No, la verdad que el pavo es sumamente rico. La verdad que a mí me gusta mucho más, por ejemplo, el pavo que el chancho. Entonces, ahí el pavo me encanta. Por ejemplo, ya, tal vez, obviamente esas épocas, tú lo has mencionado, son de compartir bastante. Y yo creo que de cierta manera también se ha empezado a ver la Navidad como una especie más de regalos, de tener. Pero ¿quién nos dice realmente la palabra con respecto a la Navidad? ¿Qué nos dice las escrituras con respecto a este evento tan importante que marca casi todo un mes, ¿no? O sea, es como muy importante. Y que también nos marca feriados, ¿no? Entonces, como, Bueno, hay que entender que la Navidad no tiene su origen, la fiesta de la Navidad no tiene su origen en la Biblia, ¿no? O sea, ok, si uno abre la Biblia y busca cómo se debe celebrar la Navidad en sí misma como fiesta de Navidad, no encuentras una porción de la palabra que diga. La fiesta de Navidad más bien fue instituida más adelante por un papa del Imperio Romano, junto con el emperador lo instituyeron, ¿no? Pero al ser ellos, vamos a decir así, creyentes de Jesús y querer alzar el nombre de Jesús en alto y lo instituyen como parte del imperio, como una festividad, entonces eso pues penetró en la historia, ¿no? Y hoy tenemos lo que es la celebración de la Navidad, ¿no? ajá, Ahora, el tema es que como cristianos nosotros tenemos que vivir vigilantes, yo creo, ok, de enseñar cómo o qué es la Navidad realmente, o quién fue Jesús, ¿no? ¿Por qué nació de un bebé, ¿no? Enseñarlo a la gente, ¿no? Porque ya viene como que de cultura, ¿no? Y claro. tenemos que, creo que, la pregunta era, perdóname, O sea, claro, ¿qué significa? ¿Qué significa la Navidad según las claro, escrituras? Pero, por ejemplo, a mí me parece un tema interesante que has mencionado. O sea, viene tal vez un amigo del trabajo, o viene tal vez algún joven que está llegando recién a la iglesia y hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que nacer de un bebé? Que claro, al final del día es lo que celebramos. No, porque luego claro, tenemos también Semana porque Santa y todo lo demás. Navidad significa pues natividad o nacimiento, ¿no? Claro, Ajá. claro. Entonces, ¿qué significa? O por qué es importante que Jesús haya nacido como un bebé, ¿no? Claro, es una pregunta bien interesante, ¿no? Podría decirte que había una profecía al respecto, Ok, pero no responde la pregunta en sí, porque hay una razón detrás por el cual hubo la profecía y por lo tanto un nacimiento, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con que nosotros como seres humanos necesitábamos a un representante de la humanidad para poder ejecutar y tener un pacto con Dios seguro. Y esta persona debía ser humana para que nos represente, ¿no? ok. Y por eso es que hubo un nacimiento, porque compete a nuestra especie, un nacimiento, una fase de bebé, una fase de niño, una adultez, ¿no? Entonces, y es interesante, ¿no? Tal vez como resumen, ¿no? Dios se relaciona con el ser humano a través de pactos Ujú, y en su sabiduría Él escoge a personas como representantes ujú, que representen a toda la humanidad. La primera de ellas fue Adán, ¿no? Pero Adán falló, ¿no? En el pacto que hizo con Dios, falló, trajo consecuencias que nos afectó a todos, ¿no? Ahora, Adán, si bien falló, lo único que hizo fue revelar lo que ya había en nuestro corazón después. O sea, nosotros no somos, o sea, somos seres humanos mucho después de Adán, pero tenemos el mismo corazón de Adán, un corazón rebelde ante Dios, que peca, ¿no? Nosotros necesitábamos a otro representante. Y este concepto de representación nos ayuda, porque así como dice la palabra, ¿no? Así como por Adán, que pecó, ¿no? Fuimos, voy a leerlo sí. para evitar las herejías. Ah, Vamos a leerlo. Está en Romanos 8:18, perdón, 5:18 y dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, o sea, el de este nuevo representante humano, que es Cristo, que sabemos que también es Dios, pero humano también,
Dice, por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, ¿no? Entonces, el que haya sido niño era parte de un fin mayor, que sea humano, ¿no? Y el que sea humano, entonces, nos permite nosotros poder asirnos, acogernos, agarrarnos de este representante para poder gozar de una relación con Dios. Un representante perfecto porque cumplió toda perfección, no pecó, resucitó, demostrando que efectivamente la muerte no lo podía agarrar. Y eso que evidencia que no había pecado alguno en él. Y nos trae entonces esa posibilidad de poder gozar de una relación con el Señor, ¿no? Claro, y es muy interesante también porque a lo largo del Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablan acerca de la venida de un niño, ¿no? Mm, Y es muy interesante porque todas estas profecías empiezan a apuntar y luego vemos que el Señor Jesús cumple cada una de ellas, ¿no? E incluso algunas que son de manera mucho más literal, que a veces pareciera que eran como sentido más figurativo, pero realmente luego cuando vemos es un sentido literal, ¿no? No sé si, y en base a esto, porque creo que es al final estas promesas, cuando tú las empiezas a leer en el Antiguo Testamento, pero claro, ya luego las ves en cumplimiento del Nuevo, sientes un regocijo total al momento de leerlas, pero no sé si, cuál, como podríamos decir ahora, ¿no? ¿Cuál de estos Easter eggs que aparecían en el Antiguo Testamento a ti te gusta más? O sea, ¿cuál pasaje que hable acerca de alguna profecía de que iba a venir un niño a nacer, te gusta, ¿no? No sé si algún profeta preferido por ahí, Jeremías, Isaías. hay un pasaje en la Biblia que está en Isaías 9:6 que habla mucho acerca de, creo que de todas las virtudes que tenía Jesucristo, ¿no? Dice en Isaías 9, perdón, 9:6, sí, 9:6, porque un niño nos ha nacido, dice, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, ¿no? O sea, eso habla de eh, una virtud divina en realidad, ¿no? La soberanía, el control de las cosas, ¿no? Porque también dice, y se llamará su nombre admirable, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, que a este niño se le atribuye, ¿no? Cualidades divinas. O sea, es paradójico, pero es como fue, es la solución que Dios nos dio, ¿no? Jesús perfectamente hombre, perfectamente Dios. Y me gusta porque ayuda a resumir quién fue Jesús y permite que tú puedas, pues, ilustrarlo a otras personas, ¿no? Creo que Claro, me gusta este pasaje en claro. específico. Por ejemplo, o sea, ahora que empezamos a conversar, ¿no? Ya Jesús se hizo hombre, vino y nació de una virgen. Pero ¿por qué tú consideras, o tal vez qué ideas nos puedes mencionar de por qué Jesús tuvo que nacer en una condición tan humilde, ¿no? Porque justo conversábamos antes de que a veces armamos los pesebres y todo lo demás, hay muchas representaciones, y claro, este pesebre armas a los animalitos y todo lo demás, y todos sabemos que Jesús vino en una condición humilde, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que venir en una condición tan humilde? O sea, ¿por qué no tal vez nació siendo rey de algún gobierno muy poderoso, incluso en la aristocracia del propio pueblo judío? Mm. Es que no es la primera vez que eh, en un evento que tiene que ver con la Biblia, Dios está disponible a la gente necesitada. O sea, en muchas otras partes de la Biblia tú encuentras que Dios realmente está en el lugar donde está la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee Proverbios, la sabiduría habla y predica su mensaje en las calles, no como tal vez uno podría pensar que está, o como la cultura o las tradiciones nos han enseñado que la sabiduría está en templo escondido, ¿no? Del dios tal, o en un monasterio, recluido en una torre, ¿no? Ujú. La sabiduría, dice Proverbios, está dando su mensaje en las esquinas, en las puertas de las ciudades, ¿no? Entonces, no es la primera vez que Dios está disponible, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje, una de las aplicaciones que podríamos tratar de extraer, ¿no? De por qué Jesús nace en un pesebre
¿no? Y que luego es criado por María y José como uno más, ¿no? En la ciudad, un niño, sabemos que luego impresiona a los sabios, pero luego él se vuelve carpintero y luego él fue conocido por su ciudad, al tal punto que en su ciudad no lo quieren reconocer como el Mesías, porque él decían, ¿no? Oye, Claro, él no es el hijo de José, ¿no? claro, no es el que Es se decir, fallaba los goles claro, ahí. entonces Jesús fue alguien que estuvo con la gente, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje central de que la salvación está disponible en Jesús, obviamente, para aquellos que se arrepienten, ¿no? Que aquellos que están dispuestos, sea de donde vengan, Claro, sea de donde vengan, ¿no? claro, claro. No, no es una salvación que tú necesites tener un estatus, ¿no? No es una salvación que tú necesites lograr algunas cosas para todavía poder mirar, ¿no? No está lejos, No está no es de lejos. los ricos solamente, porque Ujú. puede ser de los ricos, los ricos pueden creer en Jesucristo, es accesible, y es más, en la Biblia hay muchos ricos que se acercaron a Jesús, interactuaron con él, ¿no? Claro, Pero también es de la gente humilde, ¿no? claro. Que realmente reconoce su pecado y puede ganar una vida eterna por medio Claro. de él. Y, por ejemplo, cuando empezamos a leer nosotros, o sea, acerca del nacimiento de Jesús, lo encontramos en los evangelios, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas y Ujú. Juan. Pero es muy interesante porque Mateo, a diferencia tal vez de Marcos y Juan, porque Mateo y Lucas sí lo hacen, empieza con una genealogía. Mm, Y no sé si te ha pasado, pero a veces en las genealogías como que nos saltamos, ¿no? Como que son muchos nombres raros y ya te vas de frente a tal vez al momento. Pero no sé si tal vez nos puedas contar, tal vez, obviamente, en las meditaciones que has podido tener, pues, ¿qué importancia crees que tiene esta genealogía que escribe Mateo, por ejemplo? ujú. Para poder decir que el mensaje central de la Biblia es Jesucristo, eh, es necesario entender que, pues, en el Antiguo Testamento hay profecías y promesas de parte de Dios para una redención, para un Mesías, alguien que iba a venir a cambiar las cosas, ¿no? Ujú, Entonces, es interesante entender que Dios fue haciéndole promesas a ciertos hombres que a través de ellos Dios o haría un reinado para siempre en el caso de David, o bendeciría a todas las naciones en el caso de Abraham, por ejemplo, ajá, ¿no? Y estas genealogías lo que buscan es alinear todas esas profecías en la persona de Jesús. O sea, cuando vas subiendo las genealogías, vas viendo pues que Jesús efectivamente viene de la casa de David o de la genealogía de David, ¿no? Y también lo hace de Abraham, haciendo, o por así decirlo, alineando todas estas profecías, ¿no? Y cumpliéndose en Jesucristo, ¿no? Y uno puede decir entonces que en Jesucristo, pues, todas las naciones hemos sido benditas porque todas recibimos vida eterna y se cumple lo que se le dijo a Abraham, ¿no? O que desde la casa de David afirmaría un reino para siempre, ¿no? Ahora entendemos que es un reino espiritual, donde el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y es a través de la casa de David, ¿no? Y es que luego uno ve que Jesús viene de la genealogía de David y entonces entiende que se cumple lo que se le dijo a David, ¿no? Y así uno puede ir hasta Adán, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, de que de la mujer vendrá alguien, ujú. de Eva vendrá alguien que herirá a la serpiente, bueno, se refiere a Satanás, en la cabeza, ¿no? Si uno hace el rastreo, encuentra en Mateo, pues, la genealogía hasta Adán, ¿no? Y entonces uno entiende, ¿no? Efectivamente, Jesucristo es el centro, no solo de la Biblia, también de la Navidad y también de mi vida, ¿no? Cómo debo vivirla, ¿no? Claro, claro, claro. Por ejemplo, o dentro de todo lo que nos comentas, ¿cuál dirías al final del día es, por ejemplo, lo que nosotros deberíamos recordar, tal vez este 25, este 24, ¿no? En la noche, tal vez como jóvenes, porque a veces algo creo que nos pasa mucho es que a veces estamos rodeados de mucho ruido, ¿no? Y en el mucho hacer, uno pues pierde el enfoque, ¿no? Como
hay que hacer el pago el 24 corriendo, intercambios regalos, es un día a veces en el que te levantas tarde porque justo es feriado y un montón de cosas. Pero ¿cuál dirías tú que debería ser tal vez este correcto sentir? Correcto o algo bueno, ¿no? Que darle al Señor es ese día, o sea, el 24, el 25, y ni siquiera ese 24, 25, sino desde ahora, ¿no? Que ya empezamos a celebrar la Navidad con varias cosas, decoraciones, panetón y todo lo demás. ¿Cuál dirías que es ese correcto sentir que uno debería tener? O tal vez alguna práctica ya como mucho más aterrizada, ¿no? Ya, o sea, la pregunta es, ¿cuál es la correcta actitud en estos tiempos En estos navideños? tiempos navideños. Ya. Es impresionante, o sea, es interesante la pregunta porque los cristianos, antes de la Navidad, obviamente no la celebraban porque no existía, pero recordaban a Jesucristo. En varias partes de la Biblia se nos anima a vivir esperando a Jesús, ¿no? Entonces, quisiera comenzar diciendo, ¿no? Que la, es- la espera en que Jesucristo venga por segunda vez, recordar quién es, su palabra, es algo que tenemos que hacer todos los días. Como si nosotros nos hemos encontrado con Jesucristo, que lo cambia todo. Entonces mm, yo me atrevería a decir que esa actitud que debemos tener todos los días, no solamente previo a Navidad o en Navidad, ¿no? Ahora, aprovechemos la cultura, el medio, que todo es Navidad y ciertas, vamos a decir así, celebraciones o cosas que se hacen en estos tiempos. Hay más tiempo, a veces los trabajos bajan en su productividad, te dan vacaciones, a veces obligadas, ¿no? Se ponen de Ah, acuerdo, ya vacaciones a antes partir de de llegar tal el año, día, porque ¿no? ya. Entonces, la familia viene, está más desocupada. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para poder entender el sentido de lo que significa Jesucristo, que son las buenas nuevas, ¿no? Entonces, uno tiene que ser una actitud activa, ¿no? Yo creo que Navidad es un tiempo donde yo puedo activamente compartirle a otros acerca de Jesús. Aprovechar a que estoy con mi familia, ¿no? Para hablarles acerca de o discutir tal vez, o debatir, ¿no? ¿Qué cosa es la Navidad, no? Existen varias prácticas, ¿no? Está, por ejemplo, el advenimiento, ¿no? Que consiste en leer ciertas porciones de la palabra semanas antes de Navidad, ¿no? Y creo que todas tienen una buena intención, ¿no? Yo quisiera solamente, como lo que dije al principio, ¿no? No debemos olvidar que recordar a Jesucristo, la salvación, quién es Él, Claro. esperar en Él es algo que todos los Claro, días debemos incluso hacer. tú leíste el pasaje, ¿no? Y que es realmente cuando lo empezamos a entender, porque a veces estas épocas de Navidad y también de Año Nuevo, a veces uno se puede preguntar como, ¿qué es de mi vida, ¿no? Sobre todo cuando ya está llegando Año Nuevo, ¿no? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué he hecho este año? ¿Dónde estoy parado? Y todo lo demás. Ujú. Pero tú has dicho el pasaje en Isaías, ¿no? Un niño nos ha sido dado, ¿no? O sea, no es que nosotros hayamos buscado algo, no es ni siquiera que lo merezcamos, pero un niño nos ha sido dado, ¿no? Y realmente está cercana la salvación para nosotros. O sea, ya sea que estemos atribulados, cansados, no sabiendo qué hacer, aún con muchas cosas en intercambio, pero es tanto el amor del Señor que no es que nosotros hayamos agarrado a un niño, sino que un niño nos fue dado a nosotros. Mm. Y eso es, cuando meditamos eso aún en este mes, es dulce, ¿no? Saber de que, claro, yo lucho con tantas cosas, me equivoco con tanto, tengo tantas cosas y tal vez muchas, infinidad de momentos malos, pero que el Señor Jesús se acercó a mí, ¿no? Y que vino, ¿no? Y que podamos abrazar eso, ¿no? Sí, Claro, recordar eso es muy hermoso. sí, es la generosidad de Dios, ¿no? O sea, Dios nos dio la vida y también nos da la vida espiritual, ¿no? Pecamos, muerte espiritual, pero nos vuelve a dar la vida nueva espiritual, ¿no? Entonces es así, Dios siempre ha sido generoso. Yo creo que tal vez en cierto grado el mundo lo expone cuando da regalos, ¿no? Claro. Pero como cristianos tenemos que estar ahí dispuestos a molestar, ¿no? Ya, pero ¿por qué damos regalos, no? Y ahí, ¿no? Encontrar la forma de llevar a que realmente Jesucristo es un regalo de Dios para nosotros.
y que hay que recibirlo como es, un regalo, ¿no? No me lo puedo ganar y viene de Dios. Y No lo creo que, tengo. y creo que es un buen reto, ¿no? Sobre todo para la iglesia, el hecho de estas épocas, o sea, estar más dispuestos a predicar, ¿no? Porque a veces entiendo que nos puede dar un poco de roche ya la familia, como que siempre me habla, esto lo más. Pero Navidad, o sea, siento que en Navidad tú hablas a alguien algo del Señor y nadie, de Dios y nadie te dice nada, ¿no? Es como que ya, ok. Pero creo que es un buen reto para los jóvenes, para la iglesia, ¿no? El Yo me estar. acuerdo que, bueno, Navidad pues usualmente empieza desde el 24, ¿no? Te reúnes con la familia, traen comida, ¿no? Algunos toman, bueno, depende de cada familia, ¿no? Pero ¿por qué no aprovechar, ¿no? Esos tiempos para reflexionar sobre algo? Yo te voy a decir algo que aprendí de un amigo. Ujú. Recuerdo que tengo un amigo en la universidad. Bueno, yo estudié con un conjunto de compañeros. Formamos como un grupo de estudio, ¿no? Éramos como 10 más o menos. Y éramos pues medios, ¿cómo se dice la palabra? Nerds, algo así. O sea, nos encantaba estudiar y es como que ya uno imprimía los últimos 20 exámenes, Ah, los repartía, de todos nos ok. hacíamos la resolución, nos preguntábamos, ¿no? Y la amistad, pues, continuó luego de la universidad y cada cierto tiempo hacen una parrillada o algo así, ¿no? Ujú. Y este amigo, que no es creyente, pero siempre al final de cada parrillada, él dice, y quiero darle pase a Caleb para un tiempo de reflexión. Así hace, o sea, él detiene todo con seriedad, ¿ah? Porque Claro, podría hacerlo riendo ¿no? claro. Y me da a mí la apertura para poder yo hablar, ¿no? Y a veces me he puesto nervioso porque no lo Claro, esperaba, ¿no? claro. Eh, yo creo que podemos hacer algo así a veces en la familia, ¿no? Familia, me gustaría decirles algo, ¿no? ¿Qué? ¿Estás embarazada? No, Ya. o sea, con seriedad, ¿no? Una noticia importante, ¿no? Me gustaría decirles este mensaje sobre la Navidad, ¿no? Tal vez previo, antes de las copas, ¿no? Antes del champán, tal vez ya el licor no va a ayudar a pensar bien, Desde las uvas, ¿no? creo O de también. las uvas. Pero sí es buena oportunidad para hacer testimonio en la familia, ¿no? ¿Y por qué no darles un presente con algo referido ahí, ¿no? A veces nos pensamos mucho en el regalo, pero ahí podríamos darles algún detalle, algún libro, algún mensaje escrito, alguna carta, ¿no? Cosas que pueden impactar en la vida de las personas Algún y chocolate, mostrar a ¿no? Jesús, ¿no? Sí. Sí, qué interesante, qué interesante. ¿Y qué, qué opinas? ¿Qué opinas de este personaje que se ha vuelto muy popular? Incluso me gusta mucho esta canción que tiene Santiago Benavides sobre este personaje, ¿no? ¿Qué opinas de Papá Noel, de Santa Claus? Mira, hice mi tarea con respecto a cómo originó la Navidad, pero no sobre cómo se originó Papá Noel, ¿ya? Ok. Pero hay cosas, por ejemplo, estuve viendo Los Chicos Malos con mi hijita, Los Tipos Malos, la banda de Los Tipos Malos, es un dibujito, ¿ya? Ujú. Dibujito. Eh, y luego vi otro dibujo, también sobre Navidad con mi hijita, no recuerdo cuál fue, pero en todos está Papá Noel, quien da regalos a los niños que se portan bien y que da carbón Ok. a los niños que se portan mal, ¿no? Y eso es un mensaje que es extraño a la luz de lo que la Navidad es. Vamos a decir así, de lo que la forma en cómo los cristianos vemos la Navidad, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es un regalo para los chicos malos, por gracia. Es la oportunidad de cambiar, es la oportunidad de poder tener perdón, ¿no? Interesante. Entonces, no me gusta esta imagen de Papá Noel, que es un poco opuesta a lo que es Jesús, ¿no? Mm, creo que es una de las... Hay una canción, hay un villancico que dice, bueno, la versión que me viene es la de Luis Miguel, creo que es, Ujú, ujú. pero si tú la buscas está en muchas otras covers y versiones que hablan, ¿no? Papá Noel llegó a la ciudad, Ujú. él mira todo lo que haces, él te observa, él te escucha, ¿no? Él te mira, ¿no?
Papá Noel llegó a la Navidad. Yo creo que se lo decían a los niños, ¿no? Como una forma de pórtate bien, ¿no? Claro, Para que te vengan los regalos, ¿no? Entonces, creo que no me gusta mucho la idea de Papá Noel y hay que instruir, ¿no? Como cristianos, no solo instruir, sino también un poco como de dar nuestra opinión, ¿no? Firmemente, ¿no? Y así presentar también el Evangelio, ¿no? claro, Eh, de allí todo lo demás considero que es parte de la cultura, ¿no? O claro. sea, alguien en algún momento instituyó, es más, algunos dicen que fue un papa, por eso se llama Papá Noel, pero no sé si un papa católico, ¿no? Que tuvo mucha Generosidad, tal vez. generosidad y desde ahí se fue formando y consolidando la idea de Papá Noel, ¿no? Creo que es algo que no pertenece mucho a nuestra cultura peruana, creo que más lo hemos cogido de otras culturas y que habría que ver qué pasó para que tengan un Papá Noel, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Chile le dicen viejo pascuero, ¿no? Sí, 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 sí. Viejo pascuero. Entonces, no Papá Noel, ¿no? Entonces depende mucho de cómo está la cultura, pero de donde uno puede extraer información de los dibujos en Netflix, las distintas películas, un poco como que su mensaje es la unidad, la familia, el hacer el bien para recibir el presente, ¿no? Entonces, bueno, ya mencioné esta última, ¿no? Sobre lo que pienso sobre los buenos y que reciban presentes y los malos y el carbón. Pero creo que sobre lo primero es muy cultural, ¿no? Ok, Y ¿qué se dice del perdón, por ejemplo? ¿No? Porque Jesucristo vino a darnos perdón y es el perdón de Dios la base para perdonar a otros. claro. Y a veces pues si bien el mensaje de la Navidad es la unidad, las familias lo celebran a veces separadas por distintos conflictos, ¿no? No, y a veces también es una unidad medio maquillada, ¿no? Es como el 23 te peleaste con todo el mundo, tú sabes que te odias, pero el 24 es una paz, pero medio de que, Claro. bueno, es Navidad, ¿no? Y ese trata de ser el mensaje de Navidad usualmente en las películas, ¿no? Ajá, Te peleas con todo el mundo y justo el 25 la pasas con tu familia, ¿no? claro. Hay cosas que no se dicen ahí, ¿no? El perdón, ¿no? Lo que cuesta restaurar, Claro, ¿no? ¿Qué sigue después claro, de la Navidad, ¿no? Entonces yo creo que em, la unidad y el perdón, la reconciliación proviene de Dios, ¿no? Y es necesario siempre promoverlo, no solo en Navidad, sino siempre en todo el año, ¿no? Buscar tener una restitución, una comunión de nuevo con las personas que hemos tenido conflictos, etcétera, ¿no? Em, pero ahí está, ¿no? O sea, yo creo que es cultural el mensaje de Papá Noel, es muy general, unidad, reconciliación, pero no detalla, ¿no? claro, ¿Cómo? El por qué, ¿no? Y eso creo que sí uno lo puede extraer de la palabra del Señor, ¿no? claro. Siempre es cultural, pero siempre tratando de, para nosotros, sobre todo como cristianos, evitar que tome el rol de Cristo, ¿no? Como que tome ese rol de... Claro, Porque a veces celebramos mucho, ¿no? Este tiempo de hay Navidad. niños que saben quién es Papá Noel y Navidad es Papá Noel, Es cierto, no es Jesús. es cierto. O sea, ahí está lo fuerte, ¿no? Eh, entonces es algo que como cristianos tenemos que plantarnos firmes, ¿no? En explicar, ¿no? Y enseñar y en ser luz, Claro. ¿no? Ser luz y mostrar qué cosa es la Navidad. Y dentro igual, por ejemplo, como así Santa Claus es tal vez algo más cultural, ¿tú dirías que hay alguna tradición cultural que tal vez no va de acuerdo a lo que enseña la palabra? Y de esa manera también poder cuidarnos, ¿no? Ya, esa es una gran pregunta, ¿no? Digamos las tradiciones, a ver, Ajá. Por por como ejemplo, ping pong. no sé si Navidad y Año Nuevo, pero está, por ejemplo, el de comer las 12 uvas, ¿no? Claro, Una por una llegas. claro, no he encontrado hasta donde yo he podido estudiar la palabra, no he encontrado algo que me diga come las uvas de Claro, Navidad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene su razón cultural, o sea, vivimos en una cultura, exacto. celebramos el día de la canción criolla, ¿no? Fiestas patrias. Fiestas patrias, todas son por experiencias en nuestro, como pueblo peruano, hemos consolidado ciertas fiestas, ¿no?
¿Cuál es la raíz de las 12 uvas? No lo sé. ¿De dónde viene? No lo sé, ¿no? Pero no está, al menos en lo que yo podía estudiar, no está en la Biblia, ¿no? Claro. Entonces es algo que proviene de nuestra celebración como peruanos o de otra cultura, y porque el peruano es experto en copiar. Sí, O sea, nosotros, por ejemplo, tomamos chocolate caliente en pleno verano, porque los gringos toman chocolate caliente en invierno, sí. con nieve, ¿no? Entonces, hemos copiado algunas culturas, algunos elementos culturales de la Navidad que no tienen, o sea, em, armamos un árbol de pino, de plástico en nuestras casas, Claro. porque los gringos, o tal vez en el hemisferio norte, en Europa o en Norteamérica, sí tienen pinos que Claro. cortan y los ponen realmente en la casa en invierno, ¿no? No, y nosotros pagamos 300, 400, 500 soles, bro. Entonces, o No. sea, el peruano específicamente es muy, o sea, somos fácil, creo que en adquirir costumbres de otras también, de otras culturas, ¿no? Las razones no las desconozco, o sea, ahorita no las podría compartir, pero, pero sí hay que tener cuidado y hay que aprender a diferenciar que todo lo cultural se derrite cuando yo entiendo la esencia, ¿no? De la Navidad, ¿no? Que es la que nosotros tratamos de ponerle como cristianos, Jesucristo, Ajá. ¿no? El inicio de su ministerio acá en la tierra, ¿no? Vamos a decir así, inicio biológico, ¿no? Nace, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar un poco a saber qué cosa es importante, ¿no? Porque de ahí hay libertad, ¿no? Ajá. Ya, que tú quieras tener un árbol o no, mientras que tu conciencia no te acuse, no te haga sentir mal, puedes hacerlo, ¿no? Pienso, ¿no? El, el, el famoso muérdago, ¿no? Las plantitas esas verdes como de pino, ¿no? Esas, Ujú. o tal vez las velitas en la mesa, ¿no? O poner un hombre de nieve. Estando en verano, nosotros ponemos un hombre de nieve, Sí, pero decoración. o sea, es permitible, ¿no? Yo creo que no tenemos que tampoco desechar la cultura, pero sí tener cuidado porque a veces indirectamente estamos dando un mensaje. Y ahí Claro. está el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo armo toda mi casa de navideña, hombres de nieve, pero yo no medito con mi familia, ¿quién es Jesús? Claro. Ya fui. ¿Por qué? Porque mis hijos están aprendiendo que Navidad es Papá Noel, Decoración, hombre de luces. nieve, tiempo familiar, unidad, canciones bonitas, comer pavo, ¿no? Y no la esencia. Entonces, eso uno no puede reemplazar al otro, ¿no? O sea, en otras palabras, la esencia no puede ser olvidada y quedar la moda, la cultura, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? O sea, como cristianos estamos llamados a siempre hacer prevalecer la esencia. Es más, si algún día no se puede adornar, pero la esencia está, es decir, Jesús, y celebrar juntos el nacimiento de Jesús, Te pues debe haber gozo, ¿no? gozo, Felicidad, claro. alegría, ¿no? Si no hay pavo, pero hay pollo a la brasa, pero está Jesús Si en no hay la mesa, regalos. si no hay regalos, ¿no? Si fue un mal año y el regalo es pequeño, es humilde, o no se armó un árbol, pero está Jesús, hay gozo suficiente para mirar el futuro y el presente con propósito, ¿no? Claro. Pablo decía en 1 Corintios 7, ¿no? Vivimos en tiempos acortados, ¿no? Y él tenía en mente que ya Jesucristo había venido a la tierra, ya se había ido con Dios, y Pablo decía, ¿no? Estamos en un asolapamiento de tiempos, ¿no? Entonces, el que está triste como si no estuviera triste, el que está feliz como si no estuviera feliz, el que compra cosas como si no las comprara, dice Pablo, el que disfruta este mundo como si no las disfrutara, ¿no? ¿A qué se refiere? A que ahora todas las cosas tienen un sentido eterno, ¿no? Sí, puede irme mal ahora, en esta Navidad puede ser muy difícil, pero sé que el Señor ha hecho una obra tan perfecta que ahora, para la eternidad, yo puedo verla con gozo. Podré vivir, podré ser reconfortado, mis lágrimas serán consoladas,
por la obra que Él ha hecho y para la eternidad. Entonces mi tristeza sí me debilita, me entristece, por así decirlo, pero no me mata, Ujú. no me hace, no me mantiene en un estado deprimente, ¿no? Entonces, hay que tener esa consideración muy especial, ¿no? A la hora que tratamos de tener lo cultural en medio de la esencia, ¿no? Claro. Sí. No, muy interesante, ¿no? Porque sí, como comentas, me gustó mucho, ¿no? Podemos tener mucha tradición, mucha cultura, pero si al final no recordamos a Cristo, o sea, y aún en Navidad, ¿no? Si no es en Navidad, imaginemos los demás meses, ¿no? O sea, será seguramente peor, ¿no? Y sí. Y ya como para ir terminando, qué mensaje le darías a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas que puedan ver este video acerca de la Navidad, como cierre, ¿no? O sea, que tú puedas decir, o tal vez incluso que quieras recomendar alguna tradición o algún libro o algún podcast, algún video, una prédica. Libros hay de sobra, ¿no? Yo creo que una de las un autor favorito mío es Tim Keller, ¿no? Hay un libro que él tiene sobre Navidad que se llama Una Navidad Oculta, ¿no? Así que es un regalazo para alguien, ¿no? Y es algo también muy edificante para leer, ¿no? ¿Qué les recomendaría a los jóvenes? Em, Que le den regalo a su pastor, por ejemplo. Sean auténticos, ¿no? Eh, yo creo que a veces heredamos de nuestros papás ciertas costumbres culturales, ¿no? Y a veces por amor a ellos hay que conservarlas, ¿no? Pero es muy importante, si tú eres el único en tu familia que conoce a Cristo, eh, mostrarles a Jesús, ¿no? Mostrarles quién es, ¿no? A veces se arma un pesebre, pero no se reflexiona sobre Jesús, ¿no? Y es una linda oportunidad para que en casa pues se pueda compartir acerca de él, ¿no? Eh, Mi otra recomendación es que no tomen chocolate caliente en Navidad, sino chocolatada fría. Es la... Por favor, Tim, acá panetón sin pasas. Pero tú comenta en los comentarios qué team eres también. Ya, también, ¿no? Eh, no, bueno, son bromas que hacemos, pero cada uno puede, creo que, celebrar de maneras distintas. Yo creo que es muy importante que tengamos una mirada humilde también, ¿no? Porque a veces eh, buscamos que celebrar bien la Navidad, pero miramos con crítica cómo otros la celebran, ¿no? Otros cristianos, ¿no? Yo creo que también es propio de dejar cierta libertad, pero entendiendo, ¿no? Y creo que pensando en lo mejor de nuestros hermanos, en que siempre vamos a celebrar la esencia, ¿no? Porque me he encontrado, ¿no? Investigando un poco respecto de Navidad, que desde un inicio la Navidad fue objeto de conflicto, ¿no? Algunos cristianos, o sea, hubo una rama del cristianismo en ese entonces, en el Imperio Romano, que pues celebró la Navidad que se instituyó por el emperador y el papa en ese entonces, ¿no? Pero hubo otra rama que no lo aceptó porque, bueno, no se ha dicho aquí, pero usualmente en diciembre y en esos días de diciembre bueno, se celebraban ciertas fiestas como que de fin de cosecha, ¿no? La cosecha ya había culminado y la gente pues celebraba y disfrutaba, ¿no? Entonces algunos cristianos criticaban esa parte, cómo han colocado el nacimiento de Jesús en justo esas fiestas, ¿no? Y yo creo que fue un intento de querer cambiar las costumbres, ¿no? En ese entonces, que eran paganas o que eran desmesuradas, ¿no? Porque la gente tomaba, hacía banquetes, ¿no? Querían controlar eso, ¿no? Pero ahora, años después, 2000 años después, pues uno ve en YouTube, busca Navidad, y pone, escucha prédicas sobre la Navidad y uno lee en los comentarios, ¿no? No, que la Navidad no se debe celebrar, que es una fiesta pagana, ¿no? Otros dicen, sí, se puede celebrar, pero si piensas y lo llevas a Jesús. Y hay esa discusión, ¿no? Y es natural en nosotros el tener esa crítica hacia los demás, ¿no? Pero todo se derrite si es que tú buscas
recordar, como cualquier otro día que tenemos que hacerlo como cristianos, ¿no? Recordar la salvación que uno tuvo en Cristo Jesús, ¿no? Y la esperanza que hay en Él, y ese gozo y esas ganas de querer compartírselas a otros. Así que antes de entrar a un debate de que si el árbol es bíblico o no, primero muestra a Jesucristo, ¿no? Y que creo que esa es la esencia de la Navidad. La pregunta que me descuadró, no me descuadró, pero me hizo estudiar fue la del bebé. ¿Por qué tenía que ser bebé? O sea, ¿por qué un bebé, no? Y es que tenía que ser humano. Lo que pasa es que en la Biblia no te lo dice así explícitamente, pero está el concepto de pacto. Ujú. O sea, el pacto entre Dios y una persona se da entre un representante de la humanidad y Dios. Por eso es que Dios hace un pacto con David, hace un pacto con Abraham, hizo un pacto con Adán, pero todos estos fallaron, ¿no? Ahora, si tú hacías un pacto con Adán, o sea, si Dios hacía pacto con Adán, tú en los tiempos de Adán, tú te acogías al pacto de Adán y era tu forma de relacionarte con Dios, ¿no? El asunto es que fueron los pactos, nosotros fallábamos continuamente, bueno, la humanidad en el tiempo de Adán fallaba el pacto de Adán y por eso es que no podía, no tenía forma en cómo llegar a Dios y así, ¿no? Pero Cristo lo hizo perfecto, pero es necesario que sea un representante humano. Claro, Si no, no puede formarse el pacto. claro, claro. Y también no podría como encarnarse. Ah, Tenía que ser humano. claro, Y si es humano, tenía que nacer, crecer, morir, ¿no? vivir la vida, ¿no? Claro, Vivir entonces, la vida dice que nosotros no podemos vivir también, ¿no? claro. O sea, ¿cómo? O sea, que hay un pasaje que dice que él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, ¿no? Y eso es muy interesante porque, claro, a veces, por ejemplo, tú podrías pensar, Ujú. o sea, como que Cristo también es la representación de su adolescencia, de su adultez, o sea, todo eso, ¿no? Interesante. O sea, si un niño fallece, Cristo pues vivió una adultez por él. Una No, cosa no, así. no, 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 sino que, por ejemplo, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Si imaginemos que Cristo nace, se encarna humano 33 años, de frente en Claro. la cruz para morir, pero nosotros sabemos que Él, o sea, no es esta representación, pero es un claro ejemplo de que Él vivió en esta tierra sin pecado y vivió las etapas que nosotros vivemos y hemos Claro. pecado, ¿no? Sí. No, sí. Eso me parece bacán. Y entonces él, al cumplirlo a la perfección, entonces el pacto queda perenne, seguro, firme, Ah, interesante. ¿entiendes? Claro, claro, claro. Porque él cumplió a la perfección. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago como hombre, ser humano? Voy al representante y me acojo de él, ¿Sabes qué? porque él me invita Ajá, y él incluso me une a él. claro, Entonces, estando ahí, yo puedo entonces relacionarme con Dios. claro. ¿Sabes a mí qué me gustó? Hace poco escuché fue un reel, un TikTok, una cosa así. Un reel, porque no tengo TikTok, pero que decía que cuando Jesús, o sea, cuando empiezan a dar las promesas acerca de Jesús, muchas veces estas promesas eran interpretadas figurativamente. Por ejemplo, que van a ser en Belén, que van a ser de una virgen, que van a ser de esta manera y todo lo demás, como que a veces lo interpretaban en ese tiempo como que ya van a ser tal vez de una virgen, pero como que de una mujer santa, no sé, algo así, ¿no? Ahora, pero no fue así, realmente fue literal, casi todos los estos. Y para su venida, nosotros cuando vemos, ¿no? Que por ejemplo él vendrá en un caballo, por ejemplo, de fuego, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo interpretamos tal vez de alguna manera como que en poder, pero tal vez no es, tal vez sí es literal, ¿no? Porque así como su venida, como su nacimiento fue literal, sus pasajes, tal vez su venida también, ¿no? Dije, interesante, dije, qué Claro, interesante. O sea, claro, obviamente eso es el futuro, no quita nada nuestro, pero dije, qué interesante, ¿sabes? claro. Tal vez realmente sí es como forma literal, como dice, ¿no? Sí, o sea, va a venir, ¿te refieres a que va a venir como con fuerza? Oh, no, 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 O tal vez nos sorprende y viene de otra manera. o sea, claro, porque su venida, o sea, su nacimiento, los pasajes que hablan son literales, Ya, pero que en ese momento, cuando los interpretas, tú dices, como que en Belén? Tal vez está hablando de que van a ser en el pueblo judío, por ejemplo, pero no solamente en Belén. Tal vez que van a ser una virgen. Ok, claro, no pero es sí una, fueron literal. pero sí fueron literales. Y Sí, cuando leemos las promesas de los profetas de cómo va a venir Jesús, por ejemplo, como ladrón en la noche o en las nubes, tú dices, ah, ya, o sea, tal vez, pero tal vez sí va a es ser, va a un ser, Señor Jesús en una nube, o sea, ¿me entiendes? sí, pues, no, sí, otro nivel. Y eso dije, ah, interesante, interesante.
la Navidad es, se acoge de algo que ya había antes. Claro. Antes terminaban las cosechas y tú tenías tiempo para emborracharte, a tus esclavos les dabas tiempo para que vayan a visitar a su familia. Entonces ya era de por sí, esas semanas de diciembre se celebraban varias cosas que llevaban a la fiesta. Entonces, ¿qué hace el emperador, supongo que con el papa, para cuidar de que no se esté la gente emborrachando, profanando el nombre de Dios? ¡Pum! Estratégicamente pone el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Que en la Biblia tú no encuentras que debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Más bien recordar su muerte y resurrección con la Santa Cena. Entonces, ¡pum! La ponen, católico. Y entonces nosotros, como cristianos, ya se hizo cultura, entonces ya con nosotros como cristianos estratégicamente la celebramos bien celebrada para dar el mensaje a la gente. Porque la otra es que digamos, no, ya nada, nada, no celebramos y la gente sigue celebrando como quiere, ¿no? Nosotros Ujú. aprovechamos la fiesta, nos acogemos de eso, pero la celebramos bien, ¿no? Entonces ahí está, pues, ¿no? Entonces yo diría, sí, yo diría, tiene Origen. origen, no, no me diría origen. El origen fue cristiano católico. Ujú. El origen fue cristiano católico. Impuesto, político, sí. Pero reunía ya ciertas Tradiciones. tradiciones festivas predecesoras, ¿no? Pagana. Claro. Ahora, ¿es pagana entonces? Yo creo que no, porque desde un principio, cuando se oficializa como fiesta para Cristo. Ok. Y ya no es pagana. Pero de ahí puedes discutir y olvidarte de la esencia, ¿no? Bueno, muchas gracias otra vez, Caleb, por haber venido, haber compartido la Navidad, que creo que es un tema que justo va a llegar y va a calar, creo, profundo en los corazones de los que puedan oír. Y bueno, que el Señor haga también lo que tenga que hacer con lo que nos has podido compartir. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like y compartir el video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Adiós. Suscríbanse.